Además, vamos a reconocer que en un texto se encuentran los elementos que constituyen exactamente lo que es un cuento. ¿Qué elementos encontramos en un cuento? Primero vamos a ver y vamos a tener en cuenta a los más importantes, los personajes. Los personajes, su nombre, no solamente está relacionado a personas, sino que también pueden ser estos animales, hasta pueden ser objetos. Todos ellos tienen una condición de ser casi personas, es decir, actúan como personas y son las que participan en el cuento. La imagen que ven ustedes allí tiene ese collage, tiene esa combinación de distintos tipos de personajes. Vean ustedes, hasta el sol está sonriente porque hasta participa en la historia. Son presentados en forma directa o indirecta. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en que aparecen en la historia, de repente se les llama por su nombre o quizás a través de características o de repente descripciones que van señalando de quién se trata. Por eso es que encontramos descripciones físicas y psicológicas y mediante ellas podemos determinar si se trata de un niño, de un adulto, de un profesional, de un delincuente o quizás cualquier otro personaje que nos pueda llamar la atención. También a través de su comportamiento, cómo se comporta, cuál es su conducta y de qué manera se relaciona con los demás personajes. Sin decir de quién se trata, el lector va sacando sus conclusiones. El ambiente. El ambiente es otro elemento importante en la historia, porque es aquello que rodea a los personajes, las circunstancias que hacen que el lugar donde se encuentre este personaje vaya a actuar de una determinada forma. Ayudan a que el lector se ubique mentalmente en la historia. Y este ambiente está determinado por un lugar, es decir, donde sucede la historia. En un campo, en la escuela, en un lugar imaginario, en un lugar tétrico, es decir, depende de la creatividad del autor, hasta un planeta o hasta el universo inclusive. También este ambiente está determinado por un momento, es decir, qué circunstancias del tiempo se van dando y van rodeando a los personajes en la historia que se va contando. Un momento del día, la estación del año, ¿no? O algún acontecimiento que va a generar toda esta trama que vamos a conocer en un cuento. Como tercer y último elemento que vamos a reconocer para esta oportunidad, tenemos al narrador. El narrador es quien cuenta la historia, sin duda alguna, por eso su nombre, ¿cierto? Es el que se relaciona con el relato de distintos modos. ¿Esto qué quiere decir? Que el narrador, y que quede bien claro, no es necesariamente el mismo autor del cuento. ¿Esto qué quiere decir? Que a través del cuento vamos a reconocer que el personaje, quizás quien es parte de la historia, es quien está contando su propia experiencia. Y por lo tanto, quien está narrando la historia es el mismo personaje. Y por lo tanto, aquí diríamos que este narrador es un protagonista. ¿Por qué? Porque está relatando su propia experiencia. También podríamos decir que este narrador es testigo. ¿Qué quiere decir? Que aquí él se sitúa más distante de los personajes. No es el protagonista de la historia. Ni siquiera las está viviendo directamente. Pero sí, pareciera que está viendo en vivo y en directo, frente a frente, aquella historia. Y que tiene de repente a su lado o a su frente al personaje principal y a los demás personajes. Por lo tanto, el narrador se convierte en un testigo, es el que relata la experiencia de otro personaje. Entonces, son estas dos formas genéricas que un narrador se puede situar en la historia.